Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente felices de poder acompañarnos, de poder seguir aprendiendo juntos en esta comunidad que ha sido convocada por Australian Protección, en este podcast que se llama Creciendo a su lado. Y es que hemos descubierto que eso es lo que estamos haciendo. Mientras criamos, mientras vivimos, lo que estamos haciendo también nosotros es crecer al lado de nuestros peques, de nuestros adolescentes, de nuestros chicos. Así que bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos un episodio muy bonito que me toca muy personalmente y ya van a saber ustedes por qué y creo que ustedes también lo van a disfrutar. Y paso a darles la bienvenida a mis invitados de hoy. Hoy tenemos una abuelita, un tío, una directora de un daycare, porque hoy hablamos de crecer, ¿saben cómo? Entre brazos prestados. Ay, me gusta tanto decirlo así, entre brazos prestados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de crianza, rápidamente pensamos en que detrás de un niño hay un papá y una mamá, pero no soy solo eso. Detrás de un niño hay todo un equipo, a veces invisible, pero a veces muy visible, de adultos alrededor que también están contribuyendo a la formación de esa vida, de ese carácter, de esos hábitos, de esa nutrición, de esa emocionalidad. Sí, detrás de cada niño y niña hay un equipo que está apoyando a esos papás y vamos a conocer de los mejores jugadores, ¿no? De esos equipos que hay. Y quiero hacerles una pregunta. Empecemos pensando un poquito en esto. Yo tengo tres hijas. Em, no, pues si voy a llorar aquí, ya voy a llorar desde el principio. Santo Dios, ¿cómo se va a poner esto? Bueno, yo tengo tres hijas. Y si vamos a hacer una fotografía mental ahora de este es el equipo pro Ana Paula. A ver, ¿a quién pondría yo en ese equipo? Y puedes hacerlo ahí, el ejercicio con tus hijos. Tú tienes un hijo, tienes una hija, cada uno. ¿Quién es ese equipo que te ha ayudado a ti como mamá, como papá y que sabes que esos adultos también cuidan, esos adultos también suman, esos adultos también nutren? Lo estoy haciendo en mi cabeza y me conmuevo mucho porque hay gente muy amada que está ahí en ese equipo. Algunos en mi fotografía ya no están en esta tierra, pero lo que hicieron por mis hijas, ahí queda. En fin, respiremos todos, empezando por mí. Y bueno, vamos a conocer a estos ángeles, voy a decir, a estas partes del equipo de niños, de niñas, de adolescentes. Y vamos a empezar con Mercy Jongeson. Así está bien tu apellido, ¿verdad? Bueno, Mercy, ella es nuestra abuelita cómplice. Ya la vamos a conocer. Bienvenida, Mercy, a este podcast Muchas y gracias. a este episodio especial. Muy bien, también tenemos a Gaby Lavallén, que es directora de un centro de cuidado. Debe ser muy lindo poder dedicarnos a algo así y tu perspectiva sin duda va a enriquecer este episodio. Bienvenida, Gaby. Gracias, qué gusto estar acá. Y cómo me gusta tener un representante masculino en este asunto. Qué lindo. Un tío, em, yo tuve un tío, digo tuve, pues está en el cielo ya, pero te voy a decir, te voy a decir esto, Daniel. Bienvenido, Dani. Yo tuve en mi vida un tío al que en algún momento ya no le pude decir tío, fíjate. Y, y empecé a decirle de otra forma. Mi papi Melvin. No, pues entonces, Ujú. ya. Pero te apoyo si quieres. Ajá, Digamos, creo que apóyame. a mí de alguna forma es justamente eso. Ujú, Digamos, como hoy de alguna forma, al igual que tú, en mi vida también sucedió exactamente eso. O sea, ujú. tuve un tío que justamente en algún momento Ay, de qué mi lindo. adolescencia ya no le pude volver a decir, ya no le pude decir tío José, no le empecé Ajá. a decir papache, ¿verdad? Ah, Porque él entró, digamos, en mi vida en un momento, digamos, en donde, ajá, posiblemente en mi familia estábamos un poquito estaba esa carencia paterna ujú, de alguna forma y sin pedirlo, fue ese tío el que empezó a estar, el que empezó a llevarnos para las navidades, el que nos empezó a dar los momentos de vacaciones. Y de alguna forma yo me quedé con ese tema, digamos, como muy arraigado. Hoy en día, de hecho, sigue estando. De hecho, me acabo de casar hace poco Mm. y quien estuvo ahí fue él. mm, Y al final a quien de alguna forma también le agradecí en ese momento fue a él, porque mucha de la persona, quiero creer, del ser humano que hoy en día soy,
tiene que ver con ese cuidado y con ese cariño, y, al final es un poco lo que he buscado hacer luego, digamos, hoy en día, hacia mi sobrino, hacia el Claro, enano, ¿verdad? Que como le sí. digo a mi pulguita. Tío Che, le decías, ¿verdad? Sí, Bueno, y tanto fue lo que tío Che marcó la vida de Dani, que él está replicando Mm. exactamente eso en la vida de otro ser humano. Esto es maravilloso. Esto es precioso, poder abrir la perspectiva de la crianza y saber que los papás no están solos y que no tienen que estarlo, porque no hay crianza efectiva si la hago yo solita, sin una comunidad de apoyo, no hay crianza efectiva si lo hago yo solo, sin una comunidad de apoyo, y que empiece este episodio a darnos esa esperanza y a decir, ni estoy sola, ni tengo por qué estarlo, yo puedo pedir ayuda. Y yo les voy a decir algo, hay un principio que tenemos que entender. Ningún, ser humano, va a ser formado única y exclusivamente por lo que sus padres depositan en él. Sería muy pobre esa crianza. Oye, yo soy mamá de 3 y trato de entregarme toda a cada una, pero sé, y me hace bien saber, que no es suficiente. Es decir, es irreemplazable, es valioso, es trascendental. Yo soy la madre, pero qué bien me hace saber que mis hijas cuentan con adultos alrededor que también pueden cuidar, que también en algún momentito en donde yo esté equivocada, Ujú. en donde a mí mi corazón de mamá me impida incluso tener una perspectiva más amplia, hay alguien más que está contribuyendo a la vida de nuestros hijos. Así que, a ver, a todos les voy a decir sí. Mercy, Gaby y Dani, vamos a empezar a hablar de cómo es tener entre brazos a niños que no son tus hijos, Mm. pero que tú sabes que estás contribuyendo directamente en sus vidas. Y bueno, vamos a empezar con la abuelita cómplice. Mercy, cuéntanos un poquito, cuántos nietos, cómo ha sido tu participación en la vida. ¿Has criado alguno? ¿Has tenido una participación más cercana, voy a decir, con algunos que con otros? Cuéntanos un poquito. Bueno, soy feliz abuelita de 2 niñas, Ujú. 7 y 4 años. Con mi primera nieta fue con la que más, interacción hubo, porque sí fui cuidadora a tiempo completo durante los primeros años. Ah, mira. Ajá, y luego, pues, con mi nieta de 4 años ahorita, con llamadas de emergencia para entrar a batear, estamos igual con la grandecita. Ahora. Pues ya no es una situación que me permita estar todo el tiempo con ellas, pero dispuestísima para el momento en que mis hijos necesiten que entre yo a batear. Ay, qué lindo. Y te agradezco en nombre de todos los padres y madres del mundo. Cómo de verdad que pienso en mi mamá Tita y era yo decía, ¿qué le puede pasar a mis hijas si están con mi mamá Tita? Con su mamá Tita, ¿qué? Bueno, lo peor que podría pasar es que la re que te consienta. Pero uno se va con la confianza, con la seguridad de dejarlos en un ah, hogar seguro, un corazón seguro, un lugar seguro, bueno, qué lindo todos los hogares que pueden contar con los abuelitos, con las abuelitas, es una bendición. ¿Qué diferencia le encontrabas a la forma en que estamos criando a nuestros hijos ahora y en el tiempo en que tú criaste a los tuyos? Sí, los tiempos han ido cambiando, han ido variando, obviamente, pero sí hay diferencias. Yo creo que ya con la generación de mis hijos, ya estábamos viendo un cuidado más, más profundo, Ujú, más responsable de nuestros pequeños. En mi caso, pues mis hijos nunca se quedaron solos ni a la deriva. Fue mi mamá la que entró a batear en su tiempo y en ujú. su oportunidad y agradezco profundamente eso. Ahora, pues el cuidado es más grande todavía, pero creo que es por la situación de vida en general, que debemos ser más cuidadosos. El mundo se ha expandido y tenemos que cuidar a los niños a lo que se exponen, a lo que están expuestos. Y creo que para eso sí se necesita que una persona adulta responsable y que los ame profundamente, em,
se dedique al cuidado de esas criaturas. Claro, lo mejor siempre van a ser sus papás, pero sus papás pues son gente productiva que tiene que trabajar, que tiene. Claro. Entonces es ahí donde nosotras las abuelitas aprovechamos el espacio para vivir esa etapa tan maravillosa que es ser abuelita, porque yo sí me la he disfrutado al 100 y entrar como quien dice a aportar lo que nos permitan aportar, porque también tenemos límites Claro. y Ujú. debemos tener límites. Mm, Sí, ujú. sí, Sí, Maite. dime, termina. No, te decía que debemos tener límites porque venimos de estar acostumbrados a dar las reglas de nuestra casa y tenemos que ir a respetar las reglas de ese hogar, así sea de nuestros hijos. Ahí te quiero preguntar 2 cositas que son preguntas muy legítimas que aprovechando tener una abuelita, necesito preguntarte. Primero, ¿qué pasa en el corazón de una mujer cuando se convierte en abuela? ¿Qué pasa? ¿Cómo te cambia eso la vida? Cambia definitivamente. Primero es una ilusión Ujú, enorme de volver a sentir o de volver a vivir, eh, en cierta forma, una maternidad, ujú. ¿verdad? Entonces, yo siento que sí, definitivamente a mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida y me hizo muy feliz. Hasta la fecha sigo disfrutando cada momento, cada tiempo que ellos me dan la oportunidad de convivir con sus hijos, ver mis hijos. Ujú. Y sí, creo que es una maternidad extendida, pues, definitivamente. Mm. Muy bien, bueno, te cambió mucho la vida. ¿Y qué cambia con tus hijos? ¿Qué pasa ahí en esa relación? ¿Sabes qué? Eso es una pregunta muy importante, porque aprendes a respetar Mm, que ya son adultos, que ya no son los niños, que tienen que obedecerte, que tienen que hacer lo que tú digas. No, ellos ya son adultos. Entonces, creo que a uno como mamá le enseñan a respetar a esos adultos como mm. padres de familia. ¿Te cuesta eso a veces? No te voy a negar que sí me ha causado algún conflicto de repente, pero lo estoy superando y estoy llevándola muy bien. Pienso que estoy llevándola muy bien. Bien por ti, Sí. qué bueno. Saben que yo me recuerdo que iba a casa de mis papás, ya con mis hijas. Mi papá Gustavo fue un abuelito súper consentidor, ¿verdad? Y entonces de repente yo corregía algunas, pero mi papá era de yo diciéndole, mi amor, tiene que ser esto. Ay, no, mi muchachita, pero de una vez, no, mi muchachita, venite. O sea, y la agarraba y la cargaba y se la llevaba. Y me quedaba yo así como: "Papá, Mm. no, espérate", ¿verdad? E ir a hablar después. La mis primeros intentos fue yo muy aquí, muy propia, muy terapeuta, muy papi. Ay, Dios, sabes a mi papá lo que le iba a poder importar. Pero cuando yo le hago decir: "Mira, yo sé que tú nos querés hacer bien a todos, pero papá, no nos estás colaborando, de verdad no nos estás haciendo mucho bien". Creo que a él también le costó esto, es un reto para los Eso. abuelos, em, entender que también se tiene límite y que no son los padres. ¿Qué es lo que un abuelo, Mercy, no puede decidir? Creo que las situaciones fundamentales de los niños. Mm, Y muchas veces hay algunas cosas que son más livianas tal vez, pero que sí requieren que sean los padres quienes decidan por ellos. pero sí, ¿estás de acuerdo con que el abuelito tiene como más licencia de consentir? Sí, pero hasta ahí debemos Ujú. tener límites. ¿Cómo consientes tú a las tuyas? Eh, Cosas que solo la abuela haría y no la mamá, em, o no el papá. Les hablo mucho, Mm, platicamos muchísimo, trato de sacarles lo más profundo de sus sentimientos, ujú. trato de adivinar el por qué, a qué se refieren, como buscando, ¿verdad? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su alma? Y si hay algo por ahí que yo puedo transmitir a sus papás cuando noto que algo por ahí no anda muy bien, según mi opinión. Ujú. ¿Qué harán ellos con esa información? Ya no me meto para nada, o sea, ya. Pero creo que esa es mi función, porque tal vez de repente, por el tiempo que ellos me regalan para estar con sus hijos, tiene que ser un tiempo productivo, un tiempo en que yo realmente aporte, ¿verdad? Entonces, pero sí.
estoy consciente que debemos respetar límites. Ellos son, al final de la historia, son los protagonistas en la vida de sus hijos. Claro. Nosotros solo somos herramientas, somos nada más las personas de amor, los ángeles que Dios puso en la vida de cada familia de nuestros Ujú. hijos, ¿verdad? Y te voy a decir, no todas las abuelas estamos en disposición. Entonces, me refiero que hay abuelitos que deciden no hacerlo, Claro, claro. ¿verdad? O no pueden. ¿Alguna vez Sí, has dicho efectivamente. no? Decir: "Mamá, mira, necesito que me ayudes con esto". ¿Alguna vez has dicho Nunca, no? Nunca has dicho no. Mira, nunca. bastante incondicional, Mercy. A a mi mamá yo a veces le digo y a veces me dice: "No, yo tengo un compromiso". Y también se vale, ¿estás de acuerdo? Sí, Que estoy también se vale. totalmente de acuerdo. Lo mío es por voluntad propia, porque yo Claro, muevo y hago, ella es ahí voluntaria sí, ya. Ujú. sí, Ella quiere estar ahí. Bien, sí. Mercy. A ver, por último, Mercy, para terminar con esta intervención, ¿qué has aprendido de tus nietas? Algo que ellas te han enseñado. Que me han enseñado el amor incondicional, Mm, el volver a ser niña. Ya no puedo tirarme tal vez al piso, ya no puedo ponerme de cabeza. Y es una limitación que enoja, ¿sabes? sí, pues, Sí, claro. se ríen porque a veces yo me tiro al suelo con ellas, pero ¿quién me levanta después? Ellas mismas están ahí tratando de ayudar a la abuelita. Tírate ya que. Sí, 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 sí. Entonces, es así, con esas limitaciones aún, pero sí me disfruto volver a ser niña con ellas. Qué Sí, lindo. ¿Y les pones muchas reglas o no tanto? ¿Solo las que ponen los papás? reglas solo las de sus papás, yo soy sin reglas. Sí, Miren Sí, pues, sí. mire, sí, bien, Es sí, muy de sí, bien. sí. abuelita eso. Muy de abuelo, sí. Sí, Sí, sí. Ay, todos pensemos ahorita en la abuelita. Qué bonito. Gracias, Mercy. Qué alegre poder escuchar tu historia. Bueno, nos vamos con los tíos. Excelente. Eso, los otros grandes héroes. Saben que a mí me gusta muchísimo poder a través de episodios como este recordar que la crianza, en primer lugar, es de 2, para que exista la vida hay 2, pero no solo de 2, es que se puede extender mucho más, y me gusta este hombre, este rol del hombre, en la crianza de los hijos, no solo desde el padre, sino desde el abuelo, desde el tío. Y yo sé que también hay gente que no, el vínculo perfecto no es la sangre, el vínculo perfecto es el amor. Y hasta para llevarme bien con mi sangre, lo que necesito es disponerme un poco a amar y tú tienes mucha disposición de Sí, amar a ese total. pequeño. Cuéntanos un poquito cómo se llama él, Se cuántos años llama, tiene. se llama Santiago Ujú. y acaba de cumplir 6 años. Bueno, no acaba, pues digamos este año cumplió 6 años. Pero sí, Santiago. ¿Qué sentiste cuando supiste de su llegada a este mundo? Igual y fue como extraño porque digamos que mi hermana se adelantó Ujú. a tener a Santiaguito. Ya. Ujú. Entonces, de alguna forma al inicio fue un poco complejo porque, pues nada, eh, creo que de alguna forma, cuando ya lo ves a nivel como de una familia estructural y como que siempre buscas, hablando por ejemplo de tus iguales, en este caso de mis hermanos, era como todos tengamos una familia, todos casémonos, hagamos Ujú. y luego que vengan los bebés, no Claro, ajá. adelantarte. El guión, casi. Ajá, El lo que te guión, dice ¿verdad? la El cultura de guión. alguna Sí, forma, sí, ajá, que sí, está sí, sí, impuesto. sí. Pero al inicio creo que fue extraño, ¿verdad? Porque sí, te toma por sorpresa el que de la nada tu hermana te diga, "Pues, sí, estoy embarazada". No, Porque eso tiene eh, que ver contigo también. sí, sí, de alguna Ajá, forma, porque cuando, o sea, cuando ya lo pensabas, digamos, de alguna forma un poquito más profundo, decís, no sé si era el momento, no sé si todavía estaba lista, y empezás a claro. cuestionas un montón de cosas, pero no por algo malo, sino porque claramente al igual que con las personas que querés que les vaya bien siempre, ¿no? Entonces al inicio, pues fue complejo. Luego lo vas aceptando, ¿no? Entonces ya en algún momento como que yo dije, bueno, qué bonito pues que vaya a haber alguien chiquito otra vez en la familia, porque para ese entonces pues no todos nosotros estábamos ya en un promedio de Un sobrino 25. tenés. Tengo, de hecho, no, acaba de nacer mi segunda sobrina, pero nació el año pasado. Entonces todavía Ajá. está bebecita. Ay, qué bonito. Pero con Santi, digamos, de alguna forma, que él fue como que el que empujó esa gran emoción al inicio fue como súper, o Él sea, te hizo complejo. tío por primera vez. Sí, él me Ujú. hizo de alguna forma darme cuenta o entender que, digamos, yo siempre, digamos, para los que me conocen saben que lo que voy a decir es verdad.
como que siempre sentí desde muy joven que quería ser papá. O sea, siempre, Mm, yo siempre tuve en la mente eso, como de quiero ser papá, como a los 20 y algo, 22, 23 por ahí, quizás estaba muy adelantado y gracias a Dios no pasó, pues, en ese momento, pues, pero siempre decía: "Quiero ser papá", o sea, me gusta este tema de ser papá, que no lo había experimentado para nada ni por cerca, pero estaba con esa pero está necesidad. dispuesto y disponible, aparentemente. Sí, sí, pero ya, pues, ahora seguramente están los planes de más adelante ya, con mi esposa, pero sí, digamos como que en ese entonces ese era un poco ese pensamiento, ¿no? Y entonces, cuando nos enteramos, ya cuando lo empezás a aceptar un poquito más y decís, Ujú, bueno, a ver qué pasa, a ver qué sale para empezar, porque tampoco sabes si va a ser hombre, si va a ser mujer, pues solo estás con la emoción, ¿no? Entonces, ya cuando nos enteramos que iba a ser un varoncito, pues de alguna forma, y que ya estaba próximo a nacer, porque, ajá, mi hermana también en medio de todo este show, digamos, de lo que sucedió, tampoco se dio tanto esa libertad de decir, ah, bueno, va a ser un baby, nada de eso, solo fue, esperemos ujú. que nazca y que nazca bien. Em, y así llegó Santiaguito, y ya cuando llegó, pues fue una locura. Yo me recuerdo que yo los fui a traer al hospital. Entonces, yo iba en el carro manejando como a 10 kilómetros por hora, y era el que estaba haciendo tráfico, seguramente todo, porque yo no quería que ni se moviera el carro, porque no quería que ni se que él, o sea, yo quería que él llegara perfectamente sano a la casa. Entonces, creo que desde ahí empezó ese sentimiento, como ese vínculo de como fuerte, ¿no? De alguna forma decir, y que ese fue siempre el pensamiento, quiero ser el mejor amigo de Santiago. Eso. Qué bonito. Y qué bonito como lo describís. Qué bonito hacerlo así. ¿Y con tu hermana? ¿Cómo cambió tu relación, ese vínculo? Igual y es complejo porque de alguna forma creo que em, como que el que le haya llegado a una maternidad tan temprana, Mm, de alguna forma también hizo que ella no supiera controlar eso, ¿no? Entonces, creo que al inicio ahí entran las abuelitas, ¿verdad? Fue más un tema de mi mamá estando a la par de ella y mm, enseñándole y viendo qué, y yo de alguna forma intentando estar, porque también, pues en ese momento, digamos, el papá de Santiaguito no estaba, ¿verdad? Entonces era como mi hermana con el bebecito y pues nada, y nosotros como hermanos, ¿no? claro. Entonces, de alguna forma creo que sí nos volvimos de alguna forma un poco más cercanos, porque para empezar también Santiaguito nació en pandemia, pues, o sea, si lo vemos así, Santiaguito nació cabal ¿qué sería? En febrero del 2019. Entonces, sí, o sea, aparte de toda esa histeria que entró, porque, ajá, yo me recuerdo que me volvía loco de decir, ¿y si le pasa algo a Santiago? ¿Y si se enferma? Cuando empezó la pandemia como tal, pues entonces yo tenía un pánico inclusive por salir y entonces yo me volví también como muy protector. Cuidaba demasiado a Isabel, ¿verdad? De alguna forma, o estábamos demasiado para ella. Entonces quiero pensar que sí, al inicio fue como un poquito caótico esa relación, pero luego, pues éramos como todos intentando cuidar a un bebecito en una casita, ¿verdad? Para que pues, no le pasara nada. Entonces sí, de alguna forma creo que siempre dicen que los bebés siempre traen una bendición y ese tema, y yo personalmente me di cuenta de ese tema, que literal él hoy en día es la persona que hizo que nuestra familia de alguna forma se uniera. Y saben que es lindo poder reflexionar un poquito sobre todo lo que está pasando en nuestros hogares mientras crecemos a su lado. Porque vaya si no han crecido ustedes. Y entonces yo me pongo a pensar en Santiaguito y decir, wow, qué niño tan bendecido. Ahí estaba su abuelita, ahí estaba su tío, ahí estaba su mamá. Estaba siendo amado, protegido, cuidado. Y qué lindo que en algún momento él también pueda escuchar esa historia, pero si no la ha escuchado tal cual a la fecha, probablemente sí. De cualquier forma, mientras era bebé, todo eso que pasa alrededor, todo eso los está nutriendo. Todo eso les está llegando, todo eso les está diciendo, el mundo es un lugar seguro, están los tuyos contigo. Y todo eso les está enseñando resiliencia y fortaleza y todo eso está formando lo que al final em, es lo fundamental, es lo esencial, como nos decía Mercy. Qué lindo lo dices. Santiago, ¿qué te ha enseñado? ¿Qué has aprendido de él? Uno, creo que me validó el que quiero ser papá, así de verdad, demasiado. Creo que también de alguna manera me enseñó lo que significa realmente amar a alguien de forma incondicional.
Y de repente ahí me pongo un poco sentimental porque sí es cierto, Santi, digamos, de alguna forma me enseñó eso, me enseñó que en medio de que hay caos a veces en la casa, de que hay Ujú, problemas, de que hay alegatas y de todo, el verlo a él feliz o el intentar que todo lo que está alrededor de alguna forma se logre controlar para que él pueda vivir en un lugar que de alguna forma no replique lo que posiblemente a nosotros nos pasó, porque pues nada, todos tenemos historia, pues, pero que él pueda crecer siendo feliz, que él pueda crecer viendo a figuras que de alguna forma lo inspiren. mm, Creo que eso para mí fue lo más importante, saber que yo tenía un rol que, como decía Mercy, no es quitarle el rol a los papás, porque claramente no, tampoco quitarles las obligaciones a ellos, eso es pero me importante. enseñó a hacer ese comodín de si hoy no tuviste un buen día porque en el colegio te molestaron, a ver, no pasa nada. Yo te llevo y vamos a comernos un helado. Si el fin de semana se alegaron sus papás por cualquier cosa y él estaba en medio de eso y escuchó eso porque, nada, es normal que pueda pasar una discusión, ¿sabes qué? A él le encanta comer Taco Bell. Bueno, entonces es cuando pasan a veces cositas y me dice, tío, podemos ir por taco. Y es como, va, subite al carro, ahí nos vamos. Entonces me ha enseñado a realmente eso, a ser un buen amigo, pero ante todo también ser un buen escucha. Claro, Y porque tus eso, límites son otros, ¿verdad? Tus límites, no es ejercer una paternidad como tal, totalmente. y se tienen que tener esos límites, Ujú. ¿verdad? Yo creo que y Mercy lo mencionaba hace un rato, y creo que hoy en día para mí es cómo yo logro ser un lugar seguro para él, Mm, y que ante todo en esta etapa tan chiquita, que él sepa que su mejor amigo no tiene que ser alguien necesariamente de su edad, ¿verdad? Que mm, lo tiene seguramente, ujú. pero también que tiene a alguien que está pendiente de él, que si él hoy está triste, él sabe que puede llegar a mi cuarto, él sabe que puede ir a hablar conmigo. eh, por alguna extraña razón, a veces él agarra el teléfono de mi mamá, o sea, de su abuelita, pues, y me manda notas por ahí, así como de, tío, mira, entonces, ajá, hoy en día es eso, es creo que realmente el entender que nada, que estoy un poco en ese plan que siempre quise y era volverme su mejor amigo, estar para él, y que eso en el tiempo se traduzca, bueno, ya le voy a dar un primo. ¡Eh! ¡Hala, qué bonito! Lindo. Oigan, creo que aquí necesitamos hacer la pausa y decir que, a ver, todos los que estamos aquí presentes estaremos de acuerdo que nuestros papás no saben todo de nosotros, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad que no? Por su salud mental y la nuestra. Ujú. Los papás no saben todo de nosotros. Entonces es muy importante que nuestros hijos tengan otros adultos a los que sí les pueden decir. Porque de pronto la figura de un tío, de una abuelita, o sea, yo te aseguro que mi mamá sabe cosas de mis hijas que yo no, y que hicieron juntas, porque luego me fui descubriendo. Eh, yo las dejaba en la casa de mi mamá y de repente, no, ahí fuimos con la mami Tita al Parque Central de Guatemala. Yo nunca las llevé al... ¿Cómo así? Sí, las palomitas, no sé qué. Yo, pero ¿cómo? ¿Pero cuándo? Pero mi mamá no manejaba, pero no había Uber en ese tiempo. Ustedes ¿Cómo se ven, fueron? por Ajá. supuesto, en transporte público, señores. La abuelita se llevó a sus nietas. Yo lo supe ya años más tarde. O sea, hay una complicidad. Sí. Hay cosas que yo voy a poder hablar con alguien más, que no son con mis papás, y no es traición. Y así está bien. Así que cada niño, cada niña, cada adolescente necesita tener otros adultos que crezcan a su lado con los que yo pueda hacer otro tipo de consultas. ¿Están de acuerdo? Bueno, y ahora nos vamos con Gaby. Tú te dedicas a uno de los de las actividades que creo yo ahora podemos dimensionar cuánto bien hacen a las familias. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo llegaste ahí? Cuéntanos un poquito. Claro, con gusto. Bueno, yo inicio pues trabajando como maestra, ¿verdad? Ya en ese mundo pues me encantan los niños. Desde que era pequeña me gustaba y jugaba a ser maestra y todo esto, ¿verdad? Pero cuando uno pues ya se graduó del colegio, está con esa idea de
¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué hago? Pero al final pues era una pasión que me llenaba desde muy pequeña. En el 2014 decido formar ya una institución propia, ¿verdad? Mm. Y pues creo mi centro de atención y cuidado infantil. Yo no era madre y era bastante joven. Entonces empezamos a recibir a chicos que ya caminaran hasta los 5 años. Eso fue el inicio. Pero recibíamos muchas llamadas de personas interesadas en que recibiéramos bebés. Por lo que decidimos ya al año de estar operando, pues empezar a recibir bebés desde los 3 meses, que es la autorización que da aquí en Guatemala, ¿verdad? A Sí. partir de los 3 meses. Necesitaba una autorización especial si vamos a recibir más pequeños, pero los 3 meses era lo que nos hacía sentido en ese momento y ahí pues empezamos ya a acompañar familias a cuidar a sus bebés desde los 3 meses hasta los 5 años. Es un centro de cuidado o algo que se conoce como daycare o preescolar, y es un equipo eh, que viene a acompañar. Sí, yo creo que es un acompañamiento distinto al de la familia, Ujú, porque obviamente pues va a ser un acompañamiento ya con una parte profesional detrás, ¿verdad? claro, Y que también es esa parte compleja porque de alguna forma cuando los niños son pequeños necesitan pues apegarse a una persona, tener un total. vínculo seguro con un adulto y esto lo tenemos que generar desde el centro, no teniendo pues, necesariamente un pues, lazo sanguíneo, ¿verdad? Claro. Pero realmente es un privilegio cuando tenemos y recibimos a estos bebés con quienes tenemos que crear ese vínculo y que también no es un vínculo que va a permanecer o que va a ser prolongado a lo largo de la vida, como con una abuelita, como con un tío, con un familiar, sino que sabemos que es un vínculo que es necesario para el niño crearlo, atenderlo, hacerlo de forma amorosa, pero que en un par de años de alguna forma se va a romper. Pero el impacto de haberlo hecho desde esa perspectiva nos queda la certeza que permanece en ese mundo emocional, en ese mundo espiritual de ese niño, ¿verdad? Seguro que sí. Y sabes que hablas de algo muy importante, el apego seguro, que es ese vínculo y esa seguridad que me va a dar después la base para poder relacionarme con todos los demás, conmigo y con las demás personas. Que se forma en casa con los primeros cuidadores, que son padre y madre, pero luego también en el contexto de diferentes familias, dentro de mis primeros cuidadores también estuvo abuelita, también estuvo mi tío, también estuvo mi tía. Incluso pienso me pongo a pensar en personas que no son de mi misma familia, que son amigos, que son familia y Ujú. que sabemos que ahí están y responden por los nuestros también. Y mientras más nutrida esté tu red de apoyo con adultos que le confirmen a los niños, el mundo es un buen lugar, la vida es buena, las adversidades se pueden atravesar, todo pasa, Ujú. eh, hay quien pueda estar contigo, yo creo que vamos a crear una sociedad más fuerte, más segura, más bonita. Quiero que pensemos en lo que puede sentir un padre y una madre, aunque creo que entre padre y madre la vivencia es distinta por cultura, por rol, por muchísimas cosas. Pero sin duda, dejar un bebé con quien sea, con mamá, con Mm, tío, en el daycare, es algo que mueve y conmueve el corazón de quien lo está dejando. Tanto el padre como la madre de diferente forma. Que alguno no exprese no quiere decir que no esté sintiendo, pero algo está sintiendo. ¿Alguna historia? Tú que estás ahí en primera fila, siendo testigo em, de lo que muchos papás viven y experimentan al dejar al bebé y tener que ir a trabajar por ese bebé, ujú. ¿verdad? Em, Porque creo que a veces nuestras maternidades o paternidades se viven con mucha culpa. ¿Qué te ha tocado ver? ¿Qué nos puedes contar? Porque saben que esta es una oportunidad para decir, bueno, aquí hay familia, pero aquí no. Ujú. Y aquí es un testigo ocular, presencial, de qué es lo que está pasando en el corazón de esos papás. Sí. Y de los papás, y yo te diría que de toda la familia, porque a veces son estas decisiones que se toman en colectivo, llegan los abuelitos, llegan los tíos, llegan todo el mundo a conocer, y es una decisión desde que se toma compleja y sabemos que es dura para la familia en sí, ¿verdad? Más que todo para los papás. Como tú dices, el tema de la culpa es un
algo que nosotros vemos constantemente, más cuando son mamás de estos bebés que dicen es que no habla, no dice nada, es Claro, una criatura que es indefensa sí, completamente y cómo sé que lo vamos a cuidar bien y todo. Creo que ahí viene el acompañamiento de nosotros como profesionales, ¿verdad? Primero en darle la seguridad a la familia de que están en un buen lugar. La confianza es un vínculo que se genera y que se debe generar con la familia desde el día uno, ¿verdad? Y también como asegurarle, creo que constantemente durante el día les da mucha tranquilidad, tu bebé está bien, ya comió, ya se le cambió pañal, digamos que darle ¿tienes toda esta esa información. Sí. esa comunicación Cuando continua? son bebecitos y acaban de ingresar, sí, porque sabemos que no hay una confianza como dejárselo a mi mamá, Claro. ¿verdad? Eso se lo estoy dejando a No, gente y el bebé desconocida. no habla. El Exacto. bebé no puede decir, no Ujú. puede decir. Ya con Ujú. el tiempo, pues obviamente se va generando ese vínculo de confianza que como les digo, que ya pues también la familia lo maneja de mejor forma, es acompañar mucho a esa mamá que muchas veces se va con una tarea fuerte sobre su espalda, esas mamás que deciden dar lactancia mientras que están trabajando y su hijo va a estar en un daycare, para mí eso de verdad que si yo pudiera medirlo en esfuerzo es enorme, ¿verdad? Es estar extrayéndose leche, llevándola. Entonces darle esa tranquilidad a mamá que lo está haciendo bien, que hay decisiones que se tienen que tomar tanto por un bienestar familiar, porque ambos necesitamos trabajar en nuestra casa, o inclusive por una decisión que dice, pues yo como mujer también estudié, me preparé y yo no quiero dejar mi carrera en hold, pero también quiero ser mamá. Tristemente Claro. vivimos en una sociedad donde probablemente no se pueda equilibrar o no existen las leyes necesarias para que se equilibre eso de mejor forma. Pero es darle esa seguridad a esa familia que está tomando una decisión que es importante y que es buena, ¿verdad? Que no pasa nada. ¿Has visto muchas lágrimas? Ah, muchísimas, Sí. muchísimas. Y hasta yo también las tiro de vez en Ah, cuando. claro. Cuando hacemos esta primera visita, que las familias llegan a conocer el espacio, es un tema del que hablamos, porque sabemos que esa despedida, cuando vamos a un niño de 2 años, 3 años al preschool, puede ser que el que se quede más que todo llorando vaya a ser el niño, ¿verdad? Porque entonces no se quiere Claro. separar y bueno, Ujú. eso ya es otro proceso. Pero cuando es un bebé de Mm. 3 meses, de 5 o 6 meses antes de llegar a una etapa de esta ansiedad por separación, quienes se van a quedar llorando sin duda, pues son papá y mamá y claro, ¿verdad? Es acompañar con mucho tacto, con mucho cuidado también, ¿verdad? Porque sabemos que son emociones fuertes que tienen que ser acompañadas de la mejor forma. Bueno, y es bueno saber que en este tiempo contamos con esas posibilidades, con esas herramientas, con estos espacios abiertos que vienen a contribuir también em, en la formación de familias más saludables, más equilibradas y que todo se va a poder ir solucionando. Bueno, ¿qué te gustaría que los papás entendieran mejor sobre tu trabajo? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero creo que sería el tema, yo me creo que una de mis mentoras que quiero mucho y realmente me ha ayudado en todo este camino a entender a la infancia, me decía algo y nos decía algo cuando nos formábamos con ella y es, apego no es lo mismo que amor. Muchas Mm, familias en algún momento cuando dejan a su bebé en un daycare, se sienten de alguna forma a veces, les da dolor o les da como este sentimiento de que estoy haciendo mal como mamá o como papá cuando ese bebé ya crece un poquito y no se quiere ir del daycare, no quiere dejar a la cuidadora, se apega mucho a la maestra y entonces los papás empiezan a sentir que están haciendo algo malo, que mi hijo ya no me va a querer porque entonces ahora quiere más a la niñera, a la cuidadora. Y pues lo primero que quisiera decirles a las familias es que esto es algo positivo, porque que el niño no quiera dejar a esa cuidadora, ya sea la niñera, maestra, inclusive abuela o alguien que lo cuida por mucho tiempo, es algo bueno y no necesariamente es lo mismo que amor, ¿verdad? Mamá siempre va a ser claro, mamá, papá siempre va a ser sí. papá, pero que mi hijo no quiera irse de un lugar y quiera estar con esta persona que lo cuida todo el día, es un check de decir, está generando un vínculo de confianza y ese vínculo de confianza, como tú bien dices, le está dando la posibilidad de entender que vive en un mundo seguro. Entonces, algo bueno, porque yo creo que Claro, a veces a las familias les da un poco. Luego también saber que pues el centro, el daycare que ellos decidan escoger y demás, tiene que respetar esas decisiones de la familia, como bien decía Mercy también, ¿verdad? Yo creo que los centros que acompañamos también somos quienes debemos respetar las decisiones familiares y no solo respetarlas, sino intentar en la posibilidad de poder prevalecerlas en el tiempo, ¿verdad? Como una mamá, como les digo, que quiere dar lactancia, no solo decir, ok, está bien, sino hacer todo el intento junto con por esa mamá supuesto. para que se pueda prevalecer. Esta mamá que quiere usar pañales que no son desechables, sino que son de tela.
es ayudar a que esa decisión prevalezca, que quiere dar de comer papilla, que no quiere dar trozo, es ayudar entonces a que ese deseo junto con un acompañamiento profesional se pueda dar, ¿verdad? Y se pueda Es sostener. que el daycare se suma a esas Ujú. habitualidades, a esas formas de cada uno de ser y hacer familia. Qué bonito, qué bueno que sabemos que detrás de nuestros hijos en realidad no estamos solo nosotros y eso lejos de provocar un celo, ¿verdad? Un Ujú. miedo, debería provocar en nosotros un respiro, un alivio, una esperanza, que cada persona que viene a sumar a la vida de nuestros hijos en realidad enriquece. Y ojo, solo así para el chequecito, cuando un niño no se quiere soltar de una persona, cuando no se quiere ir de algún lugar, bueno, eso es un signo y un síntoma que está desarrollando apego seguro. Y eso está bueno, está muy bien. Así que creo que de eso podemos seguir hablando más adelante. Vamos a terminar y a cada uno le voy a pedir que hagamos algo. Em, Como que estuvieran aquí en breve, porque yo sé que nuestro corazón desborda, Mm. pero dirígete a tus nietas y dedícales unas palabras. Desde ese rol maravilloso que se te ha concedido, no todas las mujeres han tenido el privilegio que tú tienes de ser madre y de ser abuela. Así que diríjate a ellas en las palabras que tengas hoy en tu corazón desde esa posibilidad de que entre tus brazos también algo pasó y algo se construyó, pero sin duda, em, entre sus juegos y entre los brazos de ellas, Mercy, tú también has sido construida. Así es. Mis nenas, como yo les llamo, quiero que sepan que ustedes vinieron definitivamente a cambiarme la vida. Le dieron propósito. No me cansaré nunca de darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da de volver a vivir las risas, las ocurrencias, de volver a curar rodillitas raspadas con un besito y todas las oportunidades que me dan de saber que mi vida sirve, que mi Mm, vida es para un propósito, como lo dije anteriormente, y mi propósito es llenarlas de amor, llenarlas de cuidado y que encuentren en esta abuelita la persona que siempre va a tener los oídos abiertos para escucharlas, sin juzgarlas y dirigirlas a dónde deben ir para que ustedes encuentren, vayan encontrando su camino. Me siento muy privilegiada de ser su abuelita, su abu, y muy agradecida con Dios por esta nueva oportunidad que me da en la vida. muy bien. Bueno, ahí Se está. vale llorar, va. Se va. Pues estamos llorando desde el principio en este episodio, señores y señoras. A ver, ¿qué le dirías a Santi? Em, ¿Qué le diría a la pulga? Que creo que siempre va a contar con su tío Ani, porque así me dice. Le quita la D porque, ajá, parece que no la puede pronunciar bien, va. Entonces, que siempre voy a estar para él. em, que aunque posiblemente hoy ya no vivimos juntos, ahí estoy y voy a estar toda la vida. Que literal estoy a un mensaje, pues, o sea, de él, hoy, mañana y siempre, que, que la promesa que le hice de que siempre voy a estar para él y que si algún día no está su mamá, si algún día no está su abuelita, yo sí voy a estar y siempre voy a estar. Que él realmente me enseñó a ser una mejor persona, que él me ha dado eh, esa motivación realmente y esa esperanza también bien linda de saber que son una bendición, son un ángel en la vida de uno, que aunque no es mi hijo, lo quiero como si fuera mi hijo, que lo amo de una forma incondicional y que la verdad es que le agradezco infinitamente que haya llegado, independientemente de cuándo y cómo, y ahí sí que no importa la forma en la que llegó, em, que desde que él está en mi vida soy una mejor persona, que desde que él llegó unió a la familia, ¿verdad? Y nos hizo estar más cercanos. Em, yo tengo un tema y todos los días cuando salgo de la oficina siempre llamo pues a la casa para uno saber cómo está mi mamá y dos para saber cómo está él.
ya es mi rutina, de alguna forma, y Mm, soy feliz con eso. Y decirle que sé que va a ser un profesional exitoso, como él dice, voy a tener mi Ferrari, seguramente lo vas a tener, Mm. y ojalá que me puedas dar un colazo un día. mm, Entonces, eso, que es una persona increíble y que la voy a amar toda mi vida. muy bien, gracias, gracias. Y Gaby, mensaje a los papás, Sí, yo creo que a eso las va para mamás, las ¿verdad? familias. Para las Ajá. familias, para Eh, esa mamá, para ese papá, para los abuelos, para los tíos, para los hermanitos. sí, ¿Qué yo podrías creo que decirles? lo que les diría es lo están haciendo bien, ¿verdad? Yo creo que cada vez que pues yo soy mamá también y sé que tenemos muchas dudas en nuestra cabeza mientras que nuestros hijos crecen y siempre la pregunta es, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Verdad? Mm, Más cuando tenemos que buscar esa red de apoyo. Lo que les puedo decir es que la humanidad toda la historia ha criado en tribu y aunque la crianza ha cambiado, tenemos nueva información, tenemos nuevas herramientas, la parte de criar en tribu es algo que no debe cambiar por la salud mental de todos, claro. ¿verdad? Entonces, yo lo que les diría es, sea la decisión que tengan que tomar, estoy segura porque lo he visto en miles de familias, es que lo hacen desde el amor, lo hacen desde la conciencia, muchas veces desde la información. Y si parte todo eso de ahí, lo estás haciendo bien, sea lo que sea que decían. Muchísimas gracias. Papá y mamá son irreemplazables en la vida de los hijos, irreemplazables. El ser humano no está hecho para ser reemplazado, pero ningún hijo, mm, ningún papá debe criar solo, ninguna mamá debe criar sola. Cada ser humano necesita una red de apoyo. No privemos a nuestros hijos de ser enriquecidos con Ujú. historias como estas, como la de Mercy, como la de Dani, como la de Gaby. No privemos a nuestros hijos que su comunidad de apoyo siga creciendo. Em, Podemos criar desde el amor, con apertura, con generosidad. Generosidad para crear espacios también para que otros vengan y ayuden a nuestros hijos a florecer. O desde el miedo, en donde queremos todo para mí, el mundo no es seguro, mejor que no. El amor es siempre la respuesta. El amor es lo que necesitamos y se requiere mucho amor para abrir espacios para que otros también puedan amar a los nuestros. Así que quiero terminar este episodio con la pregunta del inicio. Haz el ejercicio. ¿Quiénes son parte de ese equipo para criar? ¿Quiénes están en el equipo de apoyo para cada uno de tus hijos? Y toma hoy un tiempo para agradecerles todo lo bueno que están dando, porque todos estamos creciendo a su lado. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Mm. por su corazón, por sus lágrimas, por sus risas, por sus testimonios y gracias a ustedes por seguir siendo parte de Creciendo a su lado. Y nos vemos la próxima.